Hoy continuaremos con la segunda parte de la tercera conferencia de la asignatura Biorefinerías del programa de doctorado en Ingeniería Material y Procesos Sustentables en la Universidad del Biobío. Es una asignatura que este año se está impartiendo también a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Química de la misma universidad. En la primera parte de esta charla estuvimos analizando los equipos y los métodos para estudiar a nivel experimental la termoconversión de biomasa, considerando que estos procesos de termoconversión son una de las etapas principales en una biorefinería, fundamentalmente en la deconstrucción de la estructura polimérica de la biomasa. Una de las limitaciones que pudimos identificar cuando estos experimentos se hacían, por ejemplo, en equipos de termobalanzas o equipos de pirólisis analítica, era que no podíamos colectar la muestra de productos. Y me refiero en este caso a el producto que queda después de la reacción, que se puede condensar, por ejemplo, en el caso de una pirólisis, cuando son equipos de esta escala, de nivel analítico, donde estamos cargando incluso miligramos de muestra, no se puede condensar, no se pueden obtener eh, cantidades significativas de los productos condensables como el bio-oil para hacerle posteriores caracterizaciones. Y esa es particularmente una de las limitaciones que tienen estas técnicas. En la clase de hoy vamos a hacer un breve resumen sobre algunas de las instalaciones a escala de laboratorio, me gusta llamarle escala de gramos, donde se pueden hacer experimentos similares a los que vimos anteriormente en la primera mitad de la clase y podemos colectar muestras. Esta, por ejemplo, una de las ventajas fundamentales de que uno pueda coleccionar a la salida de un reactor de pirólisis, el bio-oil, es que puede tomar esta muestra y hacerle ensayos en el tiempo para evaluar su envejecimiento. Disculpe. Se puede, digamos, hacer un análisis elemental de la muestra de bio-oil, se le puede hacer análisis de distribución de tamaño, de distribución de tamaño, de pesos moleculares, se le puede hacer análisis también por FTIR para verificar su composición en detalle. Y todo esto está limitado cuando lo hacemos a una menor escala. Es por ello que, bueno, continuamos con la sección de equipamiento, pero en este caso equipamientos para la escala de laboratorio o escala de gramos. Acá tenemos el reactor tipo cuchara, es un reactor spoon reactor, su nombre en inglés, un reactor bastante común que se lo puede encontrar en muchas de las publicaciones de pirólisis. Y aquí tenemos un esquema bastante detallado de cómo funciona este reactor. Vean que siempre, bueno, hablando de un proceso de termoconversión, conversión primaria, estamos en presencia de un horno, que es la estructura que se encarga de hacer la transferencia de calor hacia el reactor. Y siempre en los procesos de pirólisis, uno de los objetivos fundamentales, sobre todo cuando se hace pirólisis rápida, es analizar los líquidos. Por ello que tenemos una etapa de condensación a la salida del reactor y posteriormente una etapa de limpieza también de los gases permanentes para ya sea quemarlos en un flare o enviarlos a un cromatógrafo de gases para su análisis posterior. Siempre uno de los elementos fundamentales que uno puede observar a escala de laboratorio en los reactores es que los hornos se controlan. Los hornos se pueden controlar o usualmente se controlan por el flujo de potencia que se le alimenta al horno, y esto se hace con controladores automáticos. Una de las firmas que pueden consultar en el caso de que necesiten este tipo de controladores y que presta servicio en Chile es Omega Engineering. Es una firma que al menos nosotros en el laboratorio lo ocupamos bastante, con excelentes resultados. Eh, Otro de los elementos fundamentales del reactor cuchara es entre comillas, cuchara, que es donde uno deposita la muestra de biomasa. En este caso, en esta figura ustedes pueden ver, bueno, dice wood, es una muestra, se refiere a una muestra de madera. Y en esta zona es donde ocurre específicamente la pirólisis. Todos estos reactores, si ustedes miran acá y miran el esquema, también poseen una instalación para el gas de arrastre. Recuerden que cuando hablamos en la segunda charla de la asignatura sobre los reactores de pirólisis, veíamos que uno de los elementos fundamentales en la operación de estos reactores, ya sea a escala piloto o a escala de laboratorio, es que requieren de un gas de arrastre. Y en el caso de la pirólisis, este gas de arrastre es un gas inerte.
Bueno, todas estas instalaciones están equipadas con medidores de gas, medidores de flujo para gas, en lo mejor de los casos, controladores máxicos de flujo para gas y bombonas. Usualmente se ocupa el nitrógeno porque es un gas inerte y además es un gas que tiene bajo costo en comparación con otros gases como el helio, por ejemplo. Uno de los elementos que quiero destacar acá también es que la termocupla, siempre que sea posible, debe incorporarse hacia la muestra de biomasa. ¿Por qué? No sé si recuerdan, a los inicios de esta charla estuvimos conversando que uno de los elementos ideales que debe tener una instalación de laboratorio es que nos permita medir de manera certera la temperatura a la que se encuentra la partícula que está en conversión. Y bueno, por ende, tener la termocupla en el lecho es una ventaja. Acá tenemos una foto de un reactor tipo cuchara. Quiero ser un poco enfático en este caso, porque uno piensa que con los avances que tiene la ciencia, este tipo de instalaciones uno las compra ya. No, lo que ustedes están viendo acá es una instalación hecha, custom made, por los investigadores que trabajan en este laboratorio. Este, una foto específicamente del Washington State University, y vean cómo están usando un horno. Todo parece indicar que es un Navertern o Lindbergh Blue. No puedo apreciar la marca. Parece que es de Thermo Fisher. Y es un horno que se abre, split, y al interior del horno está la sección donde ocurre la pirólisis. Vean que acá, a la entrada, tienen un sistema para enfriar. No sé si lo pueden apreciar, pero es un intercambiador de calor. Acá tienen las líneas de enfriamiento con una termocupla al interior. Esto que ustedes ven aquí es la termocupla que debería estar deslizándose incluso hacia el centro del reactor donde está ocurriendo la pirólisis. Y a la salida del reactor, no se aprecia bien en la foto, pero esto que ven acá es la unidad de condensación. A la salida un filtro y de aquí se envía al analizador de gases. Es una unidad hecha, custom made, por los propios investigadores que desarrollan el trabajo, y en esto quiero ser enfático. Muchas veces la creatividad de las personas que están haciendo la investigación es un factor determinante en ser exitoso en los resultados que se obtienen. Los reactores de lecho fluidizado son bastante comunes en escala de laboratorio también. Son reactores relativamente fáciles de operar. Uno de los aspectos a tomar en consideración cuando uno diseña un reactor de lecho fluidizado es garantizar las condiciones de fluidización y conocer también el lecho que va a ocupar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la presión del gas que vamos a ocupar, el tamaño de partícula del lecho, las propiedades del lecho como su densidad, porosidad y demás, influyen sobre el régimen de fluidización, y por ende hay que hacer pruebas para garantizar que el reactor trabaje en un régimen de fluidización tipo burbujeo para que nos pueda permitir hacer los experimentos de pirólisis de manera fiable y evitando arrastres de partículas sólidas hacia la zona de limpieza de los gases y de los vapores que están posterior al reactor de pirólisis. Acá tenemos también un esquema de este tipo de reactor. A la derecha hay uno que es muy similar al que tenemos nosotros en el laboratorio. Eh, este que está a la izquierda, un reactor que se conoce como reactor de Tyler. Uno de los elementos que quiero destacar acá, vean que tiene eh, coils, que son como serpentines de cobre en la alimentación. Muchas veces se ocupa también cintas para calefaccionar la alimentación, de manera que las partículas que se están alimentando de biomasa, usualmente tiene un sistema de alimentación con una lanza donde la partícula de biomasa entra directamente al lecho donde está ocurriendo la conversión. Este reactor, la ventaja que tiene es que tiene el fondo, tiene un soporte que se mueve y uno puede ir haciendo experimentos a diferentes alturas del lecho. Es la ventaja del reactor de Tyler. Acá ustedes pueden ver una foto del sistema que nosotros instalamos en el edificio Fondef. Este sistema está ahora un poco eh, desarmado en este minuto porque nos estamos cambiando, pero en el sistema que tenemos en el edificio Fondef hay varios elementos que quiero señalar. Por ejemplo, acá tenemos una tolva
Esta tolva en la parte inferior tiene un tornillo sin fin para alimentar a un reactor que se encuentra dentro de este horno. Esto es un horno también split, que se abre, tipo libro. Muchas personas lo catalogan también como horno tipo libro porque se abre y al interior de él está el reactor. No sé si alcanzan a apreciar, acá están las termocuplas. Tiene dos termocuplas, una en la región superior que va al freeboard del reactor, un reactor que trabaja en régimen fluidizado también, y otra termocupla que llega hasta el centro del reactor. Esto que ven acá es la lanza donde se alimenta la biomasa. Esa lanza llega hasta el centro del reactor también. Este reactor, ¿cómo funciona? Bueno, la tolva se carga con la biomasa, con el material que se vaya a hacer reaccionar en este reactor, ya sea pirólisis, torrefacción, cualquier sea la reacción que se quiera llevar a cabo, y se regula su alimentación con este motor y con este regulador de potencia. También esta línea que ven acá es una línea de nitrógeno que arrastra las partículas de biomasa y las trae hacia el lecho. De esta manera las partículas, digamos, están como disueltas en ese flujo de gas, lo que garantiza que se conviertan rápidamente al entrar en contacto con el lecho caliente y además evitar el contacto en lo medida de lo posible partícula a partícula, que es uno de los efectos que también recuerden podría interferir en la interpretación de los datos. A la salida tenemos un filtro de material sinterizado, un filtro que trabaja a 500 grados Celsius. Acá tienen también la termocupla, dos condensadores. Uno de estos condensadores trabaja con agua de la llave y el otro condensador trabaja con un baño termo regulado. Este condensador, la temperatura uno la puede cambiar en la medida del fraccionamiento que quiera obtener durante la etapa de condensación, y finalmente un precipitador electrostático para separar eh, los aerosoles que pueden quedar en los gases. A la salida del precipitador electrostático tenemos un analizador de gases permanente de monóxido, dióxido, hidrógeno eh, y oxígeno para estudiar la composición de los gases que salen de la planta. Todo está controlado automáticamente por este sistema, excepto bueno, los flujos de gases que se regulan directamente con eh, rotámetros. Otro de los ejemplos de reactores que tenemos a escala de laboratorio, en la escala de gramos, el reactor tipo Maya, es un reactor relativamente simple, aunque es un poco costoso armarlo. ¿En qué se basa? En el uso de dos mallas, las cuales actúan también como resistencia, entre las cuales se deposita la muestra que se quiere virolizar. Eh, el problema con estos reactores es que en muchos casos se requiere, bueno, en realidad en todos los casos se requieren de electrodos, pero estos electrodos deberían estar enfriándose con agua que circula constantemente. Acá tienen el agua que está circulando constantemente. Y esto es para evitar el sobrecalentamiento y también para garantizar que la rampa de calentamiento que yo quiero establecer en mi proceso sea lo más estable posible. Bueno, acá hay una escala de tiempo de cómo ha ido desarrollando este reactor. Como ustedes pueden ver, un reactor que tiene determinada, eh, digamos, retardo en establecer el estado estacionario con respecto a la temperatura. El tiempo de residencia medio de los vapores, estamos hablando de 15 milisegundos, o sea, un tiempo de residencia muy bajo en los vapores, lo cual es bastante positivo en, en referencia a que uno pretende o uno necesita que estos vapores no estén mucho tiempo en la zona caliente para evitar la ocurrencia de reacciones secundarias. Acá tenemos una comparación de la composición, digamos, en fracciones entre un reactor de malla que opera vacío y un reactor de lecho fluidizado. Ustedes pueden ver que la cantidad de oil o de aceite recuperado en un reactor de malla es muy superior en rendimiento a un reactor de tipo lecho fluidizado. Lo mismo la composición o sea, la cantidad de gas, el rendimiento de gas y el rendimiento en char también es diferente en estos reactores. La diferencia fundamental está en la facilidad para controlar uno y el otro, la facilidad para construir estos reactores. Eh, También un aspecto que no se debe dejar de la mano es la similitud que tienen ellos con reactores que se ocupan a mayor escala, como la escala piloto
y la escala semi-industrial. En este caso yo diría que los reactores de lecho fluidizado son los más recomendables si se persigue hacer un estudio de escalado. Otro reactor es el Hot Rock Reactor. Este reactor tiene una particularidad, es que realiza el calentamiento con dos electrodos. Es un reactor que tiene un estricto control de temperatura. Es un reactor que permite instalar a la salida del lecho un segundo lecho que podría estar cargado con catalizador, como ustedes pueden ver acá, y permite entonces hacer experimentos ex situ de catálisis para el mejoramiento de los productos de la pirólisis. Es un reactor también relativamente sencillo de construir, un reactor que se ocupa a escala de laboratorio y que tiene la ventaja de que se puede ocupar en muy pequeña escala y también incrementar su tamaño de manera muy simple. Siempre todos estos reactores necesitan un gas inerte que pase a través del lecho para reducir el tiempo de residencia de los volátiles. Un gas que por lo general es nitrógeno. Un elemento importante también a controlar es el tamaño de partículas para tener un control también de la resistencia a la transferencia de calor en el reactor, sobre todo en la transferencia de calor hacia el interior de la partícula, considerando que en la pirólisis se puede hablar de un frente de reacción que va desde la parte externa hacia el interior de las partículas. Después, bueno, tenemos reactores que son mucho más caros, que están disponibles a nivel, digamos, comercial. Acá hay un ejemplo de un reactor tipo PAR. Hay varias firmas, no quiero hacerle propaganda, ni mucho menos ninguna de ellas. Esto es simplemente una figura para que vean todo el equipamiento que tienen estos reactores, que son precisamente para controlar la atmósfera en que se realiza la reacción, controlar la presión, tomar muestra en el tiempo, incorporar catalizador en un momento determinado de la reacción, sensar la presión, sensar la temperatura, controlar la agitación en el reactor. La ventaja que tienen estos reactores es que bueno, se pueden ocupar en reacciones de conversión hidrotermal, hidropirólisis, de oxigenación, se ocupan mucho en estudios cinéticos, síntesis, digamos, realizar procesos de digestión, procesos de organosolf, procesos de hidrólisis. Son reactores bastante flexibles para una serie de reacciones, por cuanto son muy útiles cuando uno tiene un laboratorio que tiene que ver con procesos de biorefinería. Después tenemos el reactor que es, a mí particularmente me gusta mucho porque es un reactor que uno puede construir en el laboratorio, lo puede hacer con, bueno, lo ideal es hacerlo con cuarzo por los niveles de temperatura que uno trabaja, pero es un reactor que es muy simple donde se deposita la muestra sobre un soporte, que puede ser en este caso está como lana de cuarzo, y después de ocurrir la pirólisis, vean acá está, los volátiles saldrían de este lecho y pasan por un serpentín hecho de propio vidrio que está en la zona caliente, para evitar que estos volátiles se enfríen, sino que se enfríen antes de llegar a un analizador de gases. Esto, fíjense, es algo similar a lo que se ha hecho posteriormente en los análisis de pirólisis analítica. Vean que en la pirólisis analítica los volátiles salen y dan directo al cromatógrafo. Este reactor trata de emular lo mismo, pero a una, digamos, a una escala superior. Es muy útil para hacer estudios, digamos, estudios cinéticos, estudios que permitan analizar, por ejemplo, la descomposición de la celulosa independiente a otros polímeros. Un reactor relativamente, como lo mencionaba, relativamente fácil de construir. Acá lo que tienen ustedes es una válvula de 6 vías, donde en determinado momento esta válvula se mueve, llena un loop y este loop envía la muestra hacia los detectores de un cromatógrafo de gases, pero también la podría enviar hacia una columna primero y después hacia un detector de masa. Entonces es un reactor bastante flexible y con bastante aplicación en el campo del estudio de la pirólisis. El drop tube es un reactor también que fue digamos, muy popular en su momento al inicio del estudio de estas reacciones. Es un reactor que tiene la particularidad de que debe
ocuparse pequeñas partículas, la partícula cae al interior del reactor y se va convirtiendo en la medida que va cayendo en el mismo, permite trabajar a vacío, permite trabajar a altas presiones, alcanzar altísimas temperaturas. eh, Tiene también una sección de enfriamiento para tratar de condensar los líquidos muchas veces y también para controlar la temperatura. Muchas veces esa sección de enfriamiento se opera con nitrógeno líquido. Eh, una de las dificultades que tiene es que uno no puede medir la temperatura y la velocidad en la partícula ni la velocidad de estas partículas. Esa es una de las limitaciones que tiene el Drop Tube Reactor. Bueno, si miramos, por ejemplo, otros reactores que se ocupan para estudios de procesos de gasificación, no solo procesos de pirólisis, uno de los más comunes, recuerden, habíamos hablado del downdraft. Lo que ustedes ven acá es una instalación de laboratorio que nosotros construimos en el marco de un proyecto BMBF, y esta instalación contaba con un sistema de gasificación en continuo, con un filtro y posteriormente dos unidades para realizar conversiones catalíticas en dos etapas o en una etapa en dependencia del experimento que se estuviera haciendo, un sistema para muestrear los alquitranes, que es uno de los desafíos más grandes de esta reacción, y posteriormente, bueno, una bomba de vacío que enviaba a un analizador de gases, que es el mismo que le mencioné anteriormente en la planta de pirólisis. ¿Qué particularidad tiene este reactor? Bueno, un reactor que tiene una sección restringida donde se alimenta el aire en varios puntos para garantizar una alta conversión del material y una cantidad de alquitranes reducida. Este reactor se construyó en función de varias revisiones bibliográficas que se hicieron. Es, yo creo que es, o estoy convencido que es único de su tipo en Chile, y no he visto ninguna publicación que permite trabajar en continuo a una escala como esta en un reactor downdraft. Esto implica una serie de desafíos muy importantes, sobre todo para garantizar los perfiles de presión y temperatura en todo el proceso. Es muy desafiante, por eso una de las dificultades más grandes de operar un sistema como este fue mantener una composición estable de los gases en la región de gases de gasificación. Un reactor que también es común en la escala de gramos y también en la escala de kilogramos, el reactor tipo Auger, hablamos un poco de él en su momento. Es un reactor que cuenta con un tornillo, pueden ser incluso dos tornillos en paralelo. Acá tienen un esquema bastante más claro, donde la biomasa se alimenta a este tornillo en conjunto con un gas que va mm, arrastrando dicha biomasa. Este reactor que ustedes ven es el que yo les mencioné en su momento, que el carboncillo lo recuperaban en una sección inferior a través de la cual pasaba el vapor, y este vapor, este paso del vapor por el carboncillo llevaba a un mejoramiento de los gases, digamos, a un syngas y a un bio. Hasta aquí podemos llegar a la fase conclusiva de esta charla, donde, eh, como modo de idea central y de cierre, debemos decir que, bueno, la biomasa tiene una estructura polimérica compleja, básicamente compuesta de tres polímeros: celulosa, hemicelulosa y lignina, eh, cuya descomposición conlleva a la obtención de mezclas complejas de producto, cuya descomposición también conlleva a la formación de estructuras sólidas con diferente grado de orden. Estamos hablando particularmente de las estructuras carbonosas que se generan a partir de la biomasa en descomposición. Una hipótesis que parte de lo que hemos visto hasta ahora es que un producto para una biorefinería, ya sea bioil, biochar, gas o cualquier producto de la conversión primaria de la biomasa, siempre va a depender de el origen de la biomasa y el proceso de transformación. Y para yo comprender estos procesos de transformación, dependo de varios factores. Uno es la técnica analítica o el conjunto de técnicas analíticas que ocupe para entender dicho proceso. ¿Recuerdan la historia del elefante, donde cada persona tenía una perspectiva diferente según la parte del elefante que estaba tocando? Lo mismo ocurre acá. Depende las técnicas que yo ocupe, va a ser en dependencia de las técnicas de caracterización que yo ocupe, va a ser el grado de comprensión que voy a tener del fenómeno.
En la medida que tenga más puntos de vista, más datos obtenidos con diferentes técnicas analíticas, ojalá complementarias entre ellas, voy a ser capaz de tener un conocimiento más profundo del proceso de reacción. Y por último, debo estar pendiente de las interferencias en la medición que ocurren por la presencia de fenómenos de transferencia de masa y transferencia de calor. En los experimentos a escala de laboratorio, escala analítica, los factores más importantes a considerar son el medio en que realizo la reacción, ya sea un gas inerte, un gas reactivo, que puede ser oxígeno, una mezcla pobre en oxígeno, puede ser un gas reactivo como el hidrógeno, en dependencia del experimento que quiero hacer y qué quiero demostrar con dicho experimento, qué pregunta voy a responder. Segundo punto importante es, estoy en presencia de un material además de la biomasa, puede ser un catalizador. Si estoy solo en presencia de biomasa, ¿cuál es el tamaño de partícula? ¿Cuál es la distribución de tamaño de partícula que voy a ocupar en el material? Porque recuerden que la forma, el tamaño, la distribución de tamaño de partícula incide en cómo se lleva a cabo la transferencia de calor dentro de la partícula sólida. Ese es otro elemento fundamental a la hora de diseñar el experimento. Y por último, y no menos importante, la temperatura y la velocidad a la que yo llego a esa temperatura, o sea, la velocidad de calentamiento. Todos estos elementos hay que considerarlos antes de hacer el experimento. Recuerden también que si los experimentos los estoy acoplando a un equipo de análisis, lo ideal es conocer el proceso para de antemano saber cuáles son los productos que se podrían formar y así diseñar la estrategia de análisis de estos vapores. ¿A qué me refiero con estrategia? Me refiero a qué columna cromatográfica voy a ocupar, qué detector es el más adecuado, cuáles son los posibles patrones de fraccionamiento de estos compuestos. Y son datos que debo tener en mano a la hora de analizar y discutir mis resultados. En la próxima actividad vamos a comenzar a estudiar los métodos que se ocupan para analizar la cinética de las reacciones, las limitaciones de transporte que toman lugar durante un experimento, para de esta manera nosotros apoyar el diseño experimental en procesos de comprensión de la transformación primaria de biomasa por rutas termoquímicas.